Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y al pueblo de Dios. Victoria. Dale un abrazo a tu hermana y decirle: hay victoria en Jesús. Amén, gloria al Señor. Hay victoria en Jesús, mi hermano. Amén. Hay victoria en Jesús. Aleluya. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, de ese aceite que desciende desde el trono del Señor, del aceite que desciende desde el trono del Señor. Una vez más, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, decláralo. Y mi copa llena está, de ese aceite que desciende desde el trono del Señor, del aceite que desciende desde el trono del Señor. Aleluya, bendito sea el Dios poderoso. Poderoso Dios, aleluya, quien como Él, que nos ha dado el triunfo sobre todos nuestros problemas. Amén. Así que descanse en el Señor Jesucristo en esta tarde. Decirle a tu hermano, descansa en el Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. ¿En cuántos de ustedes, yo pienso que en todos, ¿verdad?, corre el ADN de Jesucristo? Amén. Amén, porque dice que somos nueva creación en Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, aún en nuestro ADN también está el ADN del Señor. Y Él es un triunfador por siempre, así que nosotros también somos triunfadores en Él. Vamos a compartir la palabra como el fin viene el fin de todas las cosas. Yo sé que es una palabra muy recurrente, pero bueno, como le digo siempre, yo no soy la dueña de la iglesia, el dueño es el Señor. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 12, del profeta Daniel. Gloria a Dios, el tiempo del fin. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro. En el libro. ¿Sí? Estamos hablando del tiempo del fin, de los postreros días, dice, y esto es lo que quiero hacer hincapié hoy en esta tarde. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Diga conmigo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿cuántos entendidos hay acá?
de los Amén. tiempos que estamos viviendo. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué dice? Se aumentará. ¿Ha visto esto? Sí. ¿Vio ayer en el informativo? La inteligencia artificial, usando personajes públicos como que fueran ellos los que hablan y los que incitan a la gente a hacer negocios, que son estafas. ¿Lo vieron en el informativo? Sí. No, yo lo había visto en una documental ahí, en un informativo así que... Está tan clonada la imagen que hasta la modulación de la boca de la persona es como si fuera la persona. Creo que le tocó a un par de senadores acá de la República del Oriental del Uruguay. Entonces, decían ayer que la inteligencia artificial no es que está avanzando por mes y por año, día a día está perfeccionándose y avanzando. Así que si ven un video de alguno de ustedes, no era usted, ya no era yo. Y dice, yo Daniel miré aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno, el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra el cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y bueno, y después habla, sí, ya esto vendría a ser en la mitad de la semana 70. La semana 70 es la semana de la tribulación. 3 años y medio de aparente paz y seguridad y 3 años y medio después de gran tribulación. Esto ya sería parte de lo que va a acontecer en parte de la gran tribulación. Y dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, porque la abominación desoladora acontece en la mitad de los 7 años del gobierno del anticristo. Habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a los 335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Mire qué promesa le hace Dios a Daniel. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Bueno, habla varias cosas, habla de la dispensación del pueblo santo de Dios, que todas estas cosas serán cumplidas, están siendo cumplidas. Si Israel está recibiendo a sus compatriotas de los 4 confines de la tierra desde hace años ya, ¿verdad? Es un pueblo que está disperso, está volviendo a congregarse, ¿sí? A estar en su tierra, en su nación. Y bueno, y hay varias cosas, pero yo en esta tarde quiero hacer hincapié en 2 cosas nada más. En el versículo 2, ¿sí? Que dice que muchos, es decir, todos los que han partido de este mundo, un día serán despertados. Porque para Dios todos duermen. ¿Sí? Para Dios todos duermen. Y el día en que los muertos en Cristo resuciten primero, ¿no? Los que hemos quedado seamos transformados. Y el día que resuciten todos, cuando sea también el tiempo del juicio final, del gran trono blanco, del Cordero, ¿no? Primero la iglesia por el tribunal de Cristo, después el juicio del trono blanco, que eso es para todos, no para la iglesia. Y bueno, todo esto, a mí, en esta tarde, lo que quiero hacer hincapié es esta gran diferencia que se muestra en el final de los tiempos. Que muchos van a resucitar, ¿verdad? Muchos salvos por la gracia de Jesucristo van a resucitar para vida eterna.
pero dice que otros van a resucitar para vergüenza y para confusión perpetua. Y esto es lo que quiero hacer hincapié hoy, porque hoy hablaba con una de mis hijas y veía, y estábamos hablando de varias cosas acerca de muchos que dicen practicar la fe cristiana, pero la confianza de ellos está puesta en otra cosa a veces que no es Jesucristo. Y yo le decía a mi hija, ¿no?, que a veces se asombra de ver gente que dice que es cristiana, pero siguen páginas del horóscopo, o páginas de adivinación, o páginas de todas estas, digamos, prácticas espirituales, orientales. Y yo le decía a mi hija, mira, la única explicación que tengo es que hay poca enseñanza, ¿sí?, maestros con buena enseñanza bíblica de la verdad de Dios y de la palabra de Dios. Que hay mucha ignorancia espiritual. La gente no lee su propia Biblia a veces, y a veces se habla mucho quizás de otros temas, pero no se habla de los temas que tienen que ver, ¿sí?, con la confianza, la espiritualidad, digamos, los temas que tienen que ver con la idolatría, los temas que afectan directamente en el pecado espiritual de la persona, no en el pecado de la carne. Está el pecado carnal, está el pecado espiritual. Entonces, ningún creyente, hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, puede estar depositando su confianza, diciendo que confía en el Señor, pero no sale de la casa si no consulta la página del horóscopo, ¿no? Si hay alguien en alguna congregación, yo esto lo hablaba con alguien la semana pasada, que ha estado metido en alguna rama del ocultismo, llámese como se llame, si hay alguien que ha practicado juego de la copa, la ouija, ha estado en la umbanda, en la quimbanda, en la macumba, ha practicado quizás la astrología, no astronomía, una cosa es la astronomía, una cosa es la astrología, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la astronomía estudiar todo lo que es físicamente los cuerpos celestiales a nivel físico y a nivel científico. Exacto. Para conocer. La astrología es simplemente está es la adivinación, atribuyendo a alguna deidad, sí, alguna adivinación a la creación de Dios. Si alguien ha practicado algo de eso en su vida y está congregando hoy en día, es un buen creyente, ¿sí?, tiene que arrepentirse, confesar, renunciar, ¿sí?, y ser liberado. Ser liberado. No es que, no importa, yo llegué a la iglesia y yo, ya está. No, ya está nada, hermano. A veces no ya está nada. Hay cosas que se resuelven solamente con Cristo, en la oración o en una consejería, y hay otras cosas que necesitan un trato más profundo, ¿sí? Porque después, muchas veces uno cuando va a dar gracias a Dios, ya no nos pasa tanto, no pasa, solo si viene alguien nuevo, pero uno a veces ha salido por ahí, y los ve, es decir, creyentes que están a toda pandereta como buen evangélico, que cuando uno va a caminar o imponer las manos se retuerce como víbora entre las bancos, entre las sillas, A mí me pasó una vez en un lugar que era apenas caminar y era una manifestación tras de otras. Y después que terminó toda esa reunión hablando con los siervos de Dios, me dice, sí, es un mundo pesado espiritual porque la mayoría salieron de la cárcel, de la adicción de la droga y de la prostitución. Pero yo digo, ¿cuándo se sentaron con esa gente para hablar
para que puedan arrepentirse, para que puedan renunciar, confesar, renunciar y traer la liberación de esa vida. Porque mire que hay demonios a veces engreídos, hay demonios que se esconden muy bien dentro de las personas. Espíritus inmundos que se esconden lo más bien y pueden sentarse y alabar como todo. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos completamente sanos y libres en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Porque donde mora el Espíritu de Dios, no puede morar otro espíritu. Diga conmigo, el Espíritu de Dios es mayor que todo espíritu. Y donde Él mora, no debe morar otro espíritu. No puede morar otro espíritu. Entonces, yo lo que le decía hoy era que creo que hay poca verdadera enseñanza bíblica, ¿verdad? Porque uno se basa en la palabra de Dios, que es la autoridad máxima, ¿sí?, en nuestra vida. Y entonces muchos están con esta confusión perpetua. Y lo que yo no quiero que dentro del pueblo de Dios, en algún momento alguno diga, ay, yo creí que iba para allá arriba, y de golpe se levanta el polvo de la tierra y va para allá abajo. Y dice que sea despertado para vergüenza y confusión perpetua. Qué cosa más triste. ¿Por qué? Porque no hubo una mentoría, porque no hubieron maestros que dieran mensajes claros. Entonces, yo siempre le he dicho, cuando hacemos los estudios bíblicos, que los ministerios que hablan, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, los 5 ministerios, se representan con estas 5 manos, con estos 5 dedos de la mano, perdón, 5 manos, 5 dedos. Este es el más chico, es el maestro, que entra a todos los lugares donde otros no entran. Este es el pastor, evangelista, profeta y apóstoles. ¿Sí? Son 5 ministerios, son 5 columnas en la cual se basa, ¿sí?, el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Pero de los 5, uno de los más peligrosos es el maestro. Porque así como es en lo secular, que un maestro en el jardín de infantes o en la escuela puede quizás desviar la mente de un niño totalmente, o afirmarla con buenos valores y enseñanza, en lo espiritual también se puede torcer o se puede enderezar. Entonces, en este tiempo Dios levante más maestros, ¿sí?, llenos del poder y la unción del Espíritu Santo, para que digan las cosas como son, no que se acomoden las cosas, hermano. Hay cosas que las puedo dejar pasar, hay otras que no las puedo dejar pasar. Y otra de las cosas que no puedo dejar pasar, no puedo admitir creyentes que digan que siguen al Señor cuando están enloquecidos con el carnaval. Entonces, y pasa muchos creyentes de Montevideo a Artigas, y de Artigas a Montevideo, y podemos cruzar de Soriano a 33, que van a la iglesia, pero también están deseando que llegue febrero o marzo, no sé si sigue, para poder compartir esa fiesta de carnaval. Ayer y anteayer estuvieron las llamadas en Montevideo, ¿sí? Cada sonido del tambor es un llamador que llama para que descienda una deidad espiritual. Mientras los demás todos están adormecidos, no importa, me gusta ver las muchachas bailando ahí, o la abuela y el abuelito, es candomblé. Cuando yo era joven y estaba en la iglesia, y empezando a hacer mis primeros seminarios, tenía muchos compañeros de estudios cerca de mi edad y la edad de mi hermano, entre 18 a 28 años. Y una cantidad de varones jóvenes, todos hablaban de que habían estado en la Umbanda, en la Quimbanda, en esto, en aquello.
Y yo, bueno, claro, no es que yo salí de una burbuja, hermano, yo también he conocido cosas, pero yo decía, ¿cómo hacen esos lugares de oscuridad para captar la atención de esta gente tan joven? Y después entendí el carnaval. ¿Sí? Esto cuando empiezan de niño, ¿cómo es? El carnaval de las promesas, ¿cómo es? Instruyen a los niños desde chiquitos. Y que el carnaval de las promesas, y que el tambor, y que el candombe, y que esto, y que aquello. Es cierto, cada pueblo ha tenido su costumbre, pero son cosas que un cristiano no puede hacerlo compatible con su fe en el Señor. Solo que el cristiano diga, no, yo voy a la llamada porque tengo un propósito, Dios me mandó con una misión, ¿verdad? Y a veces Dios lo manda a uno con una misión y bueno, ¿no? Pero si usted no tiene misión, ¿qué hace 4 horas mirando en el canal de televisión ahí como sacuden las carnes? Se ríe, pero usted sabe, no tengo mucho pelo en la lengua. Entonces, en este tiempo del fin, ¿verdad? En este tiempo del fin, yo sé que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, el amor se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado, pero hay cosas que son 2 más 2 son 4, hermano, dentro del cristianismo. No existe cristiano con la cinta colorada en la muñeca o la resta de ajo detrás de la puerta o la estampita de San no sé cuánto, cuando no hay ningún poder en las estatuas de madera, de yeso o de cartón. Lo dice el Salmo, tienen pies y no camina, tienen boca y no habla, tienen mano y no las mueven. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren al Señor. Y si alguien está confundido, desconfúndase ya en este último tiempo. Desconfúndase ya en este último tiempo. Cito estas cosas porque son cosas que se han dado ahora. Pero bueno, lo vemos a diario en la tele. Hoy miraba un informe y no lo podía creer, digo, es tremendo. Allá en Maldonado, en una playa de Maldonado, el salvavidas, uno de los guardavidas, vio un niño de 3 años que estaba siendo llevado por la corriente, le dijo a la madre no le dio mucha importancia al salvavidas, después le fue a hablar a la pareja, tampoco le dieron, y cuando el salvavidas vio que el niño de 3 años se lo estaba por llevar la corriente, salva al niño, y después todavía el padre del niño se agarra a piñazo con el salvavidas. Entonces digo, ¿qué querían? ¿Qué querían esos padres argentinos? ¿Qué era lo que querían? ¿Que el salvavidas dejara que el niño lo llevara a la corriente? La gente está totalmente desequilibrada mentalmente. Pero el desequilibrio no empieza en lo mental, empieza en lo espiritual. La gente está enferma en su espíritu. Y esa enfermedad espiritual la transfieren al alma, haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces, es tan importante para el creyente tener sanidad espiritual. Es tan fácil sí, yo lo entiendo, quizás usted sí, pero lo dice. No, por el tema de que yo digo que para mí es fácil el camino del Señor. Para nosotros no debería ser tan complicado seguir a Cristo. No debería ser tan complicado renunciar a determinadas cosas por amor a la obra de Cristo. Porque solamente lo que Dios nos pide, que tengamos fe en Jesucristo, en aquel que Él ha enviado, y que recibamos de su Espíritu Santo, y que tengamos comunión a diario con Él, a través de su palabra, a través de la oración, que testifiquemos de Él. ¿Eso es tan difícil? No. Es tan generoso Dios,
que ni siquiera nos salva por nuestras obras, sino por su gracia. Pero la gracia de Dios tiene que estar acompañada de la enseñanza. Y ahora yo lo estoy enseñando. Ahora nadie le va a decir a Dios, ay no, Dios, yo no sabía que no podía consultar el horóscopo. Porque se lo estoy diciendo, hermano. A ellos que están ahí atrás del canal. Se lo estoy diciendo. Son prácticas prohibidas para el pueblo de Dios. Y hay otras cosas que pueden influenciar o no, que uno los puede resolver con Dios. Pero para mí, las cosas espirituales, donde nosotros ponemos nuestra confianza, es algo sumamente importante. Es sumamente importante. La confianza debe estar siempre depositada en Jesucristo y en sus palabras, para no pasar vergüenza hoy o mañana, para no caer en esto que dice aquí. Muchos que en este mundo dirán y profesarán, no, yo creo en Dios, usted no se preocupe, yo creo en Dios. Yo le decía a alguien la otra vez, ¿en qué Dios? ¿En el Dios de la Biblia? No. A ver, acá el único válido, el único Dios digno de ser creído es el Dios de la Biblia, el Dios de los escuadrones de Israel. Porque hay muchos dioses con minúscula en este mundo. Y usted y yo podemos tener 500.000 errores humanamente. Y quizás vamos a tener más errores todavía. Pero toda nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. En ese Dios que no abandona, en ese Dios que es permanente, en ese Dios que salva, que restaura, que perdona, que levanta. Pero en este Dios también que nos quiere abrir los ojos. En este Dios que dice, por ahí, por ese lado, no es tirándote las cartas, no es con la borra del café, no es con el jabón de descarga. Fuera más fácil, ¿para qué iba a morir Cristo en la cruz? Y con un jabón de descarga ya uno se era limpio de pecado, ¿para qué iba a morir Cristo? Y la apostasía y todo esto se va a multiplicar y se va a multiplicar, la maldad, el amor se enfriará, eso es algo, mire, eso es tan real. Yo a veces digo, me entristecen los jóvenes, y algunos de la segunda edad o la tercera edad, algunos divorciados o viudos, o los jóvenes que quieren rehacer su vida, me entristece porque veo que hoy en día, hermano, nadie quiere compromiso, nadie quiere responsabilidad afectiva. La gente genera vínculos y después no tiene responsabilidad afectiva, no le importa el estrago que puede hacer en la vida de la otra persona, si le hizo perder el tiempo, si no le hizo perder el tiempo, ¿entiende? La gente miente, la gente engaña, la gente... Y es triste para aquellos jóvenes o aquellas personas que quieren volver a rehacer su vida o quieren formar un hogar, una familia, cuando ve que todo el mundo saltan como picaflor de un lado y para el otro. Y terrible lo que está pasando hoy en día. No hay responsabilidad emocional, no hay responsabilidad ni siquiera de lo que dijeron delante de un juez, ¿sí? o de la iglesia. Las personas, sí, hoy te amo, te quiero, se casan y a los meses, al año ya se olvidaron lo que prometieron delante del juez, delante del... Como que hay una insensibilidad total, rompen corazones, los rompecorazones vamos a llamar. ¿Usted no lo ve? Entonces, hay mucha liviandad. Y lamentablemente, digo, el mundo da, pero de aquellos que se dicen ser cristianos, y bueno, duele que no sepan afrontar las luchas, los problemas, las adversidades, sobreponerse a los obstáculos, apostar al amor en vez del odio, apostar a la reconciliación en vez de la separación. Duelen en esas cosas.
porque no es lo que Jesús nos enseñó, no es lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, quizás muchos, no, pero el día que me muera me voy con el Señor. Y bueno, no sé el día que seas despertado, o que seas despertado, porque acá la palabra es bien clara. Si alguno despertará para vida eterna, y otro despertará para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los yo pensé que iba para allá arriba, allá está llevando por esos peludos malolientes para allá abajo. Entonces, tengamos el discernimiento espiritual, la capacidad espiritual en el Señor, de estudiar las Escrituras, de estudiar la palabra, de que hay cosas que rompen los ojos, porque esto del horóscopo y del carnaval no tengo ni por qué decirlo, porque si usted estudia el Antiguo Testamento, usted sabe que Baal era un dios pagano, cananeo, ¿sí? Enemigo de los pueblos de Dios. Entonces, sabe que todo esto que se ha trasladado, ¿sí? de tradición en tradición y se ha esparcido por el mundo, tiene que ver con esa ceremonia, con ese rito. Entonces, me acuerdo una vez, cuando abrimos acá, una de las hermanas que vi acá cerca, era el desfile ahí en 8 de octubre y ella saliendo con su sillita plegable, creo, y mi esposo se fue a hacer mandado, y cuando la encontró, le dije, hermana, ¿qué hace acá? Y ella entendió enseguida, después nunca más, pobre, participó de eso, pero quizás yo en aquel momento la defendí, digo, bueno, capaz fue un entretenimiento, yo qué sé, capaz que nadie le enseñó, pero hermano, si nadie le enseña, si nadie le dice, usted no sabe. Pero yo pienso que todo parte de la enseñanza, ¿sí? Que los maestros a veces omiten cosas. Se habla mucho de la prosperidad, quizás de la sanidad y de otros beneficios que tienen que ver con la redención, pero no se habla tanto, porque todo beneficio conlleva también una responsabilidad, ¿verdad? No se habla tanto a veces de la claridad del Evangelio, de la claridad de donde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿sí? Yo sé que hay un bombardeo en este último tiempo de apostasía, hay un bombardeo en las redes sociales. Satanás es muy astuto, es muy sagaz, se disfraza muchas veces, ¿verdad? En cosas que la gente practica, que a lo mejor a veces creen que están siguiendo a Dios y no es a Dios. Al Dios de la Biblia no es al que están siguiendo. No es al que están siguiendo. Y de este pasaje quiero pasar al versículo 10, porque así como hay muchos que pueden estar quizás confundidos o creer que el Evangelio es tan complicado, hay alguien que puede ayudarnos y es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Dios en este último tiempo de restauración, donde la iglesia está siendo preparada para el retorno de Jesucristo por ella, Dios está también visitando a su pueblo, preparando a su pueblo, capacitando a su pueblo. Entonces, mire la condición del pueblo de Dios en este último tiempo, ¿verdad?, de restauración. Dice el versículo 10, muchos, ¿sí?, en este tiempo del fin, serán, ¿qué?, limpios. Así que hay esperanza para los que están con las túnicas manchadas espirituales, que están confundidos, que a veces no saben qué decisión tomar, ¿sí?, que a veces están con alguna emoción negativa en sus vidas, que no les genera, no deja que las vestiduras estén blancas y resplandecientes. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. ¿Sí? Las obras de la carne manchan las vestiduras. Celos, contiendas, envidias, todo eso mancha las vestiduras. Pues la vestidura no es esta la que usted ve. La vestidura espiritual, la que se ve en el mundo espiritual. ¿Sí? La que tiene que estar cuando Cristo venga, ¿cómo tiene que estar? Como blanca lana, dice la palabra. Como blanca lana.
Dice la palabra en Isaías, aunque sus pecados sean como la grana, Dios puede hacerlo que sean limpios como la blanca lana. Entonces dice que en este tiempo muchos serán limpiados. Que Dios limpie la mente, que Dios limpie el corazón, ¿sí? Que Dios limpie las vestiduras, que Dios limpie la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de expresarse. Que Dios limpie en este tiempo los pensamientos de la mente. El Espíritu de Dios puede traer una limpieza de adentro hacia afuera, porque la obra de Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Dios comienza a cambiar nuestro corazón, Dios comienza a cambiar nuestros pensamientos, Dios comienza a liberar nuestra voluntad, para que se vea después en el mundo físico que esa persona verdaderamente no está convencida, sino que está convertida. Entonces, en este tiempo de restauración, en este tiempo del fin, entre que muchos en algún momento, si Cristo no viene a arrebatarnos, vamos a ir a dormir al polvo de la tierra. Que si vamos a dormir, vayamos a dormir limpios. Otros serán, dice aquí, hay otros que están limpios, pero los que están limpios tienen que estar también, ¿qué? Más emblanquecidos y purificados. ¿Quién nos va a ayudar? La sangre de Cristo tiene poder para emblanquecer las vestiduras espirituales. El Espíritu Santo tiene el poder para purificar y santificar. Y nos hace una aclaración. Los impíos procederán, ¿qué? ¿Y quiénes eran los impíos? Yo le enseñé a usted la diferencia entre el pecador y el impío. El pecador nació bajo una simiente pecaminosa y es pecador, ¿no? Y hay esperanza para el pecador. El pecador en la cruz, habían dos pecadores crucificados con Cristo, ¿no? Ladrones, malhechores, delincuentes, homicidas. Cristo central y ellos uno a cada lado. Uno insultaba a Cristo, el otro veneraba a Cristo. Uno fue condenado, el otro fue salvo. Es la historia de toda la humanidad. Muchos insultan a Cristo, no lo reciben, y otros dicen, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siguen recibiendo a Cristo hoy, ¿verdad? Pero el pecador de la cruz, al instante que murió, Cristo dijo, va a estar conmigo en el paraíso. El pecador tiene una esperanza mayor que la esperanza del impío. Porque el impío es aquel que conoce a Dios, conoce la obra de Dios, conoce la palabra de Dios, y aún así decide llevarse puesto todo lo que tiene de Dios. Se vuelve atrás, retrocede, ¿sí? Y es peor el postrer estado que el primero. Y encima no solo hace eso, sino que transgrede, se endurece y no quiere cambiar. Por eso, esto que dice Daniel, muchos serán limpios, otros emblanquecidos y otros purificados, ¿sí? Depende del tratamiento que uno necesite. Pero los impíos, ellos van a seguir procediendo impíamente. No hay mucho, si no hay verdaderamente un quebrantamiento de espíritu y un cambio de actitud, está difícil para el impío. Por eso dice, el impío procederá impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué pasa? Comprenderán. Hermanos, debemos comprender los tiempos que estamos viviendo. Debemos comprender y acomodarnos en el Señor en los tiempos que estamos viviendo. Siempre. Amén. Siempre, siempre. Siempre va a haber esperanza cuando hay un corazón dúctil, un corazón sensible, un corazón que reconoce que a veces erra, falla, a veces por ignorancia, a veces por no es ignorancia, pero siempre esa docilidad, el ser dócil, de llegar a los pies del Señor,
pedirle perdón, pedirle que lo ayude en su debilidad, que el Señor lo fortalezca, ¿sí? El que chismea diga, Señor, no quiero chismear más, ¿no? El Señor trae un tizón encendido ahí y santifica los labios ahí, para que deje de ser chismoso. Siempre hay esperanza mientras estamos con vida, cuando tenemos un corazón sensible, dúctil, dócil, cuando reconocemos que nuestras vestiduras están manchadas. El Señor, acá dice que vos emblanquecés, acá dice que vos limpiás, acá dice que vos purificás. No quiero ser siempre el mismo, no quiero ser siempre la misma. Quiero verdaderamente que se vea tu gloria en mí. Y Dios es fiel, hermano, y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios no lo puede hacer cuando hay un corazón endurecido por el engaño del pecado, porque y quiere seguir haciendo la suya. Ahí no puede Dios obrar. Pero cuando hay un corazón dócil, sensible, un corazón que quizás muchas veces, ¿verdad?, le cuesta a veces creer las promesas, la palabra, pero si le dice, Señor, como dijo ese padre, le dijo a Jesús, ese padre tenía un hijo endemoniado y le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad. Sí, quería creer que su hijo podía ser liberado y Jesús lo ayudó. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Su sangre es poderosa para limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser. Su sangre es poderosa para limpiar nuestra sangre, nuestros fluidos. Su sangre es poderosa para liberarnos de cualquier cosa que el enemigo haya querido hacer en contra de nuestras vidas. La gente, cuando tiene una vida promiscua, y esto después lo cortamos, cualquier cosa, porque yo sé que con las cosas que dije hoy, no sé si nos van a dejar subir la prédica. Yo la otra vez decía que el que tiene que casarse, cásese, ¿verdad? Que cada cual tenga su propio marido, su propia mujer, porque las personas que hoy en día usted las ve, que yo la otra vez quizás fue un poco, dije que andan de jabón, son como un jabón que andan de mano en mano, quizás fue un poco muy grosero de mi parte tal vez, pero lamentablemente no se dan cuenta que no solo la intimidad con otras personas, no solo se están exponiendo a enfermedades de transmisión sexual, sino que se están exponiendo a la transmisión espiritual de lo que esas otras personas han practicado, ellos y parejas anteriores que han tenido ellos. ¿Entienden? Que la intimidad es algo la intimidad es algo que la sexualidad la creó Dios. Y es algo tan sagrado, ¿sí?, que Dios lo creó para, dentro de los límites de Dios, es una bendición. No solo es para procrear, sino también para el disfrute. Pero es algo tan sagrado que Dios dice que es la única vez en que las dos personas serán una. Entonces hoy en día se puede ver que está tan cauterizada la conciencia de la mayoría que no toman esas precauciones tampoco, y a veces después hay cautiverios, ¿sí?, en las personas que ingresan precisamente por la actividad íntima con personas que no se sabe qué fue lo que practicaron. ¿Me doy a entender? Que quizás terminan después teniendo intimidad con alguien que tuvo intimidad con un brujo grado 5. Y después se quejan de que la vida no avanza, de que el retroceso, de que esto, de que aquello, que lo otro. Necesitan liberación, y ordenar esa área en su vida. Y uno como hijo de Dios tiene que callarse esto. Y no.
uno tiene que decirlo. Y como le digo siempre, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corta para los dos lados. Para todo, para acá, para allá. Pero cuando Dios habla, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Endurecerse? No. Tiene que obedecer. Tiene que tratar de ordenar las cosas. Y eso es bueno que usted se lo diga a sus hijos, a sus nietos, a todo el que se acerca, que le cuenta, no, pero mira que hoy estoy con fulano y hoy estoy con sultano y usted diga, pero mirá que no solo te estás exponiendo a enfermedades de transmisión, te estás exponiendo a un mundo espiritual que desconoces por no ordenar eso. Entonces encontramos gente que nunca le gustó el carnaval, de golpe le gusta el carnaval. Por ejemplo, cuando era joven decía, no, a mí no me interesa el carnaval, yo no. Pero después, a los años encontramos que tienen adoración con el carnaval. ¿Por qué? Porque quizás hubo una transmisión, una conexión espiritual con gente que trabajaba en eso. Por eso en este tiempo, que el Señor limpie, que el Señor traiga, ¿sí?, un blanqueamiento a las ropas espirituales y a su pueblo, que el Señor traiga su verdad, que quite la confusión. Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. Así podría seguirle, bueno, explicando una cantidad de cosas. Quizá otra usted ya sabe que son Halloween, usted no anda ahí festejando Halloween, ya lo sé, eso lo sé. Si no anda ahí disfrazándose de bruja o de brujo ahí, repartiendo caramelo. Pero hay otras cosas que son más sutiles, que se hacen pasar por tradiciones, por cosas. Y lamentablemente hay muchos que consultan, practican. Y bueno, yo creo que ahí parte de la base de que tienen una mala enseñanza. Los maestros no enseñan o no se le instruye como se le debe instruir. Así que usted que está siendo instruido, si usted ve creyendo, yo he tenido personas acá que venían de otras iglesias y salían diciendo cada disparate con el horóscopo, que la verdad que yo digo, pero profeta de qué eso, del demonio, porque la verdad que no te voy a creer ni media palabra de la que decís, preguntando en qué fecha nació fulano y sultano y viendo el ascendente de no sé de quién. Y la verdad que yo digo 30 años de cristiano y ¿qué te enseñaron? Me cansé, hermano, la verdad que algunos me cansaron ya. Porque la confianza solamente tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y nada más. Jesús murió en la cruz por mí. Jesús murió en la cruz por ti. Amén. Resucitó el tercer día. Entonces, si Él murió y resucitó por nosotros, nosotros viviremos por Él y para Él. Amén. Y vamos a orar en esta tarde. Y que el Espíritu de Dios queme en los hogares todo lo que no es de Dios. Inclusive le digo más, cuando uno va, ahora hace tiempo que no ando haciendo muchas recorridas en los hogares, pero a veces, bueno, uno va a visitar gente y a veces recorren, vieron, hay gente que le gusta viajar y se trae souvenirs de, yo que sé, de México, de no sé dónde, y de aquello, y a veces están trayendo objetos anatemas para el hogar. Objetos que quizá un hogar que viene siendo prosperado de golpe comienza a caer en la pobreza, en la miseria por objetos anatemas. Estatuas de mendigos, de cuadros. Hay un cuadro en internet que ese cuadro cada vez que está genera incendios de un niño. Es un cuadro de un niño que llora, no sé qué, que donde ese cuadro está, esas casas terminan siendo incendiadas. No, mire que hay muchas cosas. Y la gente va y trae, no, y a mí, cuidado con con los regalos esos que les traen de no sé de dónde, a veces. Yo una vez estaba allá en la ciudad de Minas, yo termino, les prometo que termino. Y
estaba en la ciudad de Minas, y cuando me casé recibí algunos que otros regalos. Pero muchas de las cosas que recibí, algunas las vendí porque después me había ido a vivir a Buenos Aires. Entonces lo que dejé fue alguna chuchería, algún reloj, alguna cosa. Y una vez había un reloj, que no voy a decir de dónde me lo regalaron, era ahí, de cerámica. Un día estaba orando en la tarde, mi esposo estaba con sus ventas de sus mates artesanales y sus cosas y todo, y yo estaba sola en casa de tarde orando, de Florencia la chiquita, pues ya estaba en la escuela, y de golpe estoy orando y orando, y el Espíritu me trae ese reloj a memoria, y agarré ese reloj, agarré un martillo, lo rompí en el nombre de Jesús, lo puse en la basura y chao. Porque cuando usted está orando en la oración, y está orando y reprendiendo y trayendo liberación a su hogar, ¿verdad? Para que haya un avance, haya un progreso, y el Espíritu le trae alguna imagen de algo, usted no dude, vaya y haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Porque el Espíritu siempre nos avisa. Y así le podría, bueno, acá en esta iglesia les contaría, tengo tantas cosas del principio de la iglesia que es tremendo como Dios avisa. Entonces siempre Dios va a avisar.